Todos ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Doc. Cool. Bueno, ya tenemos algo de quórum. Ahí seguramente nos va a faltar un par de estudiantes por el tema del posgrado. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy con la espectroscopía básica de dónde proviene, digamos, el análisis espectral de líneas de emisión. Y luego vamos a ver la espectroscopía óptica. Específicamente nos vamos a concentrar hoy en la espectroscopía óptica por descarga Glow. Nosotros aquí en CIESI tenemos un espectrómetro por descarga Glow. Seguramente, tal vez al final del curso hacemos la práctica de esta espectroscopía. El problema que tenemos hoy es que tenemos fuera de línea el generador de nitrógeno. Y pues se ocupa el generador de nitrógeno para poderlo poner a funcionar, pero pues seguramente lo vamos a tener funcionando en un par de semanas. Bueno, entonces algo que no hablamos la clase pasada, hablamos un poco del espectro electromagnético, hablábamos de dos características de las ondas. Entonces, de lo primero que hablábamos era de la longitud de onda. Básicamente, créanme que eso es una onda sinusoidal. No está muy bien dibujada, pero está bien. Entonces, la distancia que hay entre pico y pico es lo que nosotros lo vamos a llamar como la longitud de onda. La distancia que hay entre pico y valle, esta distancia, y el número de veces en un tiempo determinado que esta onda pasa de pico a valle es lo que nosotros vamos a conocer como la frecuencia. Recordemos nuevamente que la frecuencia, la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad. En este caso, como es una onda electromagnética, pues es la velocidad de la luz. Lo que me dice entonces que la frecuencia pues es la, la relación entre la... En esos términos habíamos hablado del espectro electromagnético. Entonces nuevamente aquí arriba tenemos la longitud de onda en metros, como ya sabíamos. Entonces a, a mayor longitud de onda, menor energía, y a menor longitud de onda, mayor energía. Aquí tenemos la frecuencia en la parte inferior, de donde estoy ahora sí. Aquí, menor frecuencia, menor energía, y a mayor frecuencia, mayor energía. Aquí también tenemos una escala de energía en electronvoltios y la frecuencia en ciclos por segundo. Entonces habíamos dividido el espectro en secciones, ¿no? Entonces habíamos hablado de que a mayor longitud de onda pues vamos a tener las radiofrecuencias. Si vamos reduciendo la longitud de onda pues pasábamos a las microondas, luego llegábamos a los infrarrojos, pasábamos por el espectro hasta el ultra. Y luego encontramos esta radiación, que es una radiación ionizante muy fuerte, que tiene que ver con los rayos X y con los rayos gamma. Y pues hablábamos de que esta radiación pues es la más peligrosa, con la que hay que tener más cuidado. Se presenta a menores longitudes de onda, mayores frecuencias y por tanto mayores energías. Aquí tengo el espectro. Aquí entonces, pues para que nos dé con la longitud de onda. Entonces, a menores longitudes de onda, a mayores energía, vamos a encontrar los ultravioletas, que están alrededor de los 400 nanómetros. Luego vamos pasando por los azules, los verdes que están casi en el centro del espectro visible, los amarillos y por último los rojos, hasta llegar al infrarrojo que está pues por encima de los 750 nanómetros. En lo
supuesto, ya hemos hablado que el espectro visible es apenas un cachito pequeño del espectro electromagnético. Es que es la luz que podemos ver. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar un poco de, de el trabajo que se realizó a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero ya en los 1860 y algo. Digamos, desarrolló la teoría inicial de cómo se comportaban los átomos. En realidad, los primeros modelos pues los realizó por allá Anaximandro antes del oscurantismo y pues se hablaba de que el átomo se componía, pues primero dijeron que era indivisible, luego nos dimos cuenta de que sí lo podíamos dividir y que estaba compuesto por electrones que estaban girando alrededor. Sin embargo, la primera pregunta que se hizo fue ¿por qué los electrones que están girando alrededor del núcleo no caen? ¿Por qué siguen estas órbitas? Y cómo es que esas órbitas son estables, ¿no? Y pues nosotros vemos que la materia, si nosotros la mantenemos estable, pues no se destruye, no se autodestruye. Entonces, ¿qué era lo que a través de tres postulados describe cómo es que se comportan los átomos y digamos generó toda la base de lo que es la química moderna y la mecánica cuántica moderna. Entonces, el primer postulado que dice Bohr es que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas estacionarias sin emitir energía. Quiere decir que estos son estados estables. Se van a mantener, uno o les quita energía o les ponga energía. ¿Qué es lo que tiene que pasar entonces? Tiene que pasar que la fuerza eléctrica, recuerden que lo primero que estamos habituados es a decir que el núcleo tiene una carga positiva y que los electrones tienen una carga negativa. Entonces, esa fuerza generada por ese campo eléctrico debe ser igual a la fuerza centrípeta que es generada por el movimiento. Recordemos que la fuerza centrípeta es una fuerza que está normal a la velocidad, que está en la misma dirección de la velocidad, perdón, que está normal a la velocidad y que pues va en la dirección radial, ¿no? Entonces esta sería la fuerza centrípeta y esta sería pues la velocidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros igualamos esas dos fuerzas, pues esta es la fuerza culombica, que es K, que es una constante pi epsilon sub cero, y epsilon sub cero es la permeabilidad del espacio libre, por z e cuadrado, donde z es el número atómico y es la carga del electrón, dividido r al cuadrado. Miren que la fuerza eléctrica disminuye con el radio al cuadrado, ¿no? Entonces, entre más lejos esté esa partícula de nosotros, pues menos fuerza sentirá. Esta es una relación muy... La gravedad de habitación también se comporta de la misma manera. Y esta es la fuerza culombica, esta es la fuerza que siente ese electrón debido al campo eléctrico generado por la diferencia de cargas. Y debe ser igual a la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta pues es la relación entre el momento y el radio. Entonces va a ser la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Recordemos que aquí también podríamos llamarla la velocidad angular. La velocidad... ¿o no? Si nosotros entonces lo que hacemos es despejar el radio, pues vamos a tener que esos radios permitidos o que esos radios en los que esos electrones se van a mover, pues van a ser la relación entre el número atómico y la carga del electrón al cuadrado y la masa por la velocidad al cuadrado, todo multiplicado por la constante. En este sentido, entonces,
si hacemos un balance de energía, como es muy común hacer, a la energía cinética potencial, pues la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos la energía potencial, pues entonces la energía potencial nuevamente va a estar en función de la carga del campo eléctrico sostenido, es menos kz al cuadrado sobre r. Si nosotros reemplazamos esta masa por la velocidad al cuadrado que tenemos acá, en esta masa por la velocidad al cuadrado que tenemos acá, pues kz cuadrado sobre r, y pues es un medio menos uno, pues me da menos un medio, entonces la energía pues va a ser igual a menos un medio de K por Z al cuadrado sobre R. Nuevamente esa energía se reduce con R sencillo, entonces miren que con 1 sobre R, miren que esa energía pues va a ser menor cuando el radio sea mayor. Por tanto, la energía, dice, la energía de los electrones más externos va a ser menor que la energía de los electrones más internos. Y esto es importante porque, pues, cuando veamos en la espectroscopía, lo que nosotros queremos hacer en la mayoría de los casos es sacar electrones del átomo para que se presente una transición allá adentro y nosotros podamos medir esa transición. Entonces, pues es obvio que va a ser mucho más fácil sacar los electrones de los radios que tengan los radios más altos que de los radios más internos. Ahora, sin embargo, sigue siendo un balance eh, clásico de energía. Listo, miren que hasta ahora, si nosotros revisamos estas dos ecuaciones que son importantes, son continuos, son funciones continuas, no tienen ningún valor que no sé, que por supuesto, cuando las velocidades para el radio, cuando la velocidad sea igual a cero, pues el radio pues no existe, o cuando el radio pues sea igual a cero, que es lo que me daría pues una energía infinita. Por tanto, debe haber una condición que me permita describir las órbitas de los electrones, pero de manera estable, porque energía, porque esa energía que esos valores o esas órbitas deben cumplir otras reglas específicas. Entonces, fue cuando se desarrolló el segundo postulado, y el segundo postulado dice que el momento angular de esos electrones debe estar cuantizado, debe pertenecer a valores específicos. En este caso, el segundo postulado dice que un múltiplo entero de h sobre 2pi, donde h pues es la constante de Planck. Entonces, el momento angular se describe como la masa por el radio por la velocidad y debe ser igual a un número entero de h sobre 2pi. Y esto es muy importante porque entonces este n es lo que se conoce como el número cuántico principal, es un contador de positivos, valores de 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Y eso, si esto, por supuesto, si yo despejo acá la velocidad y la vengo y la reemplazo en el radio y vuelvo y la reemplazo en el radio, pues entonces voy a tener que el radio, esos radios permitidos, pues van a ser n cuadrado, h trazo al cuadrado, h barra o h trazo, no es nada más que la... entonces va a ser n cuadrado, h trazo al cuadrado sobre k, la masa del electrón por z y al cuadrado. Y entonces aquí sí vemos que esos radios no pueden ser cualquier radios, sino que van a estar en función de este número cuántico principal al cuadrado.
¿Listo? Entonces, pues simplemente si le damos valores y empezamos a darle valores a ese n, entonces si decimos, bueno, ¿qué pasa si n vale 1? O sea, pues simplemente nos va a quedar eso cuadrado sobre kmz por e al cuadrado. Si hablamos de un átomo de hidrógeno, pues z vale 1 y todos los demás valores los conocemos. Entonces obtenemos este primer radio que nosotros vamos a llamar el radio de Bohr, que vale 0, aproximadamente 0.53 Armstrongs. Eh, Esto es importante porque cuando tuvimos la capacidad exactamente 0.529 Armstrong, quiere decir que pues funciona bien. Y de la misma manera, si nosotros podemos reemplazar esos valores de los radios permitidos en la energía, pues entonces tenemos los valores de energía de cada una de esas órbitas como un medio de K cuadrado, la masa del electrón, por el número atómico al cuadrado, por la carga atómica al cuadrado. Entonces aquí ya inmediatamente estamos viendo que las energías también van a depender de ese número cuántico principal al cuadrado y que nuevamente nosotros podemos calcular la energía para el átomo de Bohr cuando n es igual a 1 y cuando el número atómico también es igual a 1, que la vamos a llamar E sub 0, y esta energía es menos 13.6 electronvolts. Muy importante, nuevamente, cuando pudimos medir esa energía, la energía necesaria para arrancar el electrón del átomo de hidrógeno, pues nos damos cuenta que son menos 13.6 electronvoltios. Y pues bueno, esas energías las podemos poner en función de esa energía sub cero como z cuadrado sobre n cuadrado. Entonces, sumamente importante, nos damos cuenta de que primero los radios atómicos, los radios no pueden ser cualquiera, sino que van a estar siempre en unos valores específicos que están en función del número cuántico principal al cuadrado y que la energía tampoco puede tener cualquier energía ese electrón, sino que tiene que estar en función de ese número cuántico principal al cuadrado. Es inversamente proporcional. Listo, entonces de esa manera quedó explicado es que inicialmente cómo es que un átomo se organiza. Por supuesto, la descripción de las órbitas electrónicas en un átomo se describió mucho mejor después, cuando la mecánica cuántica, a través de la interpretación de Copenhague, describe correctamente cómo es que esos electrones se mueven alrededor del núcleo. Sin embargo, esta que es la primera cuántica del átomo fue la que permitió el desarrollo de la espectroscopía, porque en realidad, como vamos a observar, lo que nosotros vamos a ver en espectroscopía está relacionado con el tercer postulado. El tercer postulado entonces me dice que cuando un electrón pasa de una órbita externa a una órbita más interna, la diferencia de energía entre ambas órbitas se emite en forma de radiación electromagnética, que está en una órbita más externa. Por alguna razón cae a una órbita interna. Por supuesto, como el radio es menor, va a perder energía. Esta órbita, pues como el radio es menor, recuerden perdón, tiene mayor energía. Como el radio es menor, modificar su energía. ¿Qué le va a pasar? Esa energía remanente, pues la tiene que liberar. Y la libera
en forma de energía electromagnética de diferentes formas. Puede ser un fotón, que es luz, puede ser en forma de rayos X, dependiendo de qué tipo de átomo sea, inclusive puede generar rayos gamma. Es importante entender que esas transiciones de órbitas superiores a órbitas inferiores va a producir una liberación de energía. Entonces, ¿qué va a pasar? De alguna manera, nosotros vamos a tener que obtener esa energía. La energía de la órbita 2 o la energía final menos la energía de la órbita 1 o la inicial, pues tiene que ser igual a la energía de esa luz o de ese fotón que se emite. En este caso, si nosotros, pues simplemente aquí, en la ecuación de los valores de energía, colocamos n final y n inicial en función de frecuencia, nuevamente lo único que tenemos que hacer es dividir por la constante de Planck, pues esta es la diferencia en frecuencias en una transición. Como pueden ver, pues depende del número cuántico de la órbita final al cuadrado del número cuántico de la órbita inicial al cuadrado. Y esto es lo que nos va a permitir describir esas frecuencias o esas longitudes de onda que nosotros vamos a ver. Y pues digamos que a partir de esta ecuación nosotros podemos ir revisando qué pasa si pasa de la segunda órbita a la primera órbita. ¿Qué pasa si pasa de la tercera órbita a una órbita más pequeña? ¿Qué pasa si pasa de una órbita superior a una órbita entre 2 y 3? Entonces, se fueron inicialmente estos fenómenos y se fueron generando los espectros. Si nosotros metemos todo esto en una constante, y pues solamente lo hacemos para el átomo de hidrógeno, donde Z es igual a 1, entonces nos queda una constante muy famosa que se llama la constante de Rayber. Esta constante a todos los espectrómetros tienen que saberse la constante de Rayber. ¿Listo? Y pues esta fórmula o este modelo es con el que trabajamos todos los que trabajamos espectroscopía. Bueno, entonces, cuando, cuando eh, hablamos de el mínimo, calculamos por allá, y el E sub cero, la energía cero que calculamos por allá arriba, esa es la mínima energía que puede tener el átomo de hidrógeno. Esa mínima energía es la que nosotros vamos a conocer como el estado fundamental o el estado base. Y pues básicamente corresponde a la autodestruye, pues porque siempre está en un estado base de energía. La energía nunca es cero y nunca es menor a ese estado base. Mientras que si hablamos de radios superiores, ¿cierto? Como el R1, por ejemplo, y el E1, como el R2 o el E2, y así sucesivamente,
pues lo que vamos a llamar, vamos a conocer ese estado, es como un estado excitados del átomo no son estables. Solo suceden o solo pasan cuando yo le imprimo energía. Si yo le quito la energía, él inmediatamente va a regresar a su estado fundamental o a su estado base. ¿Listo? Entonces, el estado fundamental está en el radio inicial, la energía y la energía inicial. Y el estado excitado está en un estado de energía superior al estado base. Y, por supuesto, si yo remuevo la energía, pues él va a regresar a su estado base, que es básicamente la figura inversa a la que tenemos acá. Si esta primera órbita es el estado, yo le imprimo energía, por ejemplo, lo irradio con un láser. ¿Qué le va a pasar a este electrón? Pues va a subir a esta órbita superior y por supuesto pues va a absorber energía para él poder estar en esta órbita superior. Luego, si yo apago el láser, pues ¿qué va a pasar? El electrón va a regresar. Nuevamente va a perder esa energía. Esta energía liberada es la que yo mido en espectroscopía. Y esa es la que vamos a utilizar. Por eso es que, pues, entender al menos un poco de cómo es que se comporta el modelo de Bohr, pues va a ser tan importante para nosotros. En resumen, radios específicos no puede ser cada uno de esos radios, no puede ser cualquier energía. Y las transiciones entre esas órbitas o esos radios en los electrones, pues van a hacer que el átomo o absorba energía cuando pasa de una órbita inferior a una superior, o libere energía cuando pasa de una órbita superior a una órbita inferior. Por supuesto, como esas frecuencias, tanto número atómico del material como de los números cuánticos principal, pues van a ser una huella digital de cada uno de los átomos. En realidad, cada átomo vibra esas frecuencias transicionales o esas líneas espectrales van a estar en diferentes posiciones. Entonces, iniciemos con la primera serie que se llama la serie de Lima. Sí. ¿Qué interpretación física se le puede dar al E0 con signo negativo? Ok, lo que pasa es que recuerda que eh, la definición de potencial o de energía potencial es la energía que yo me gasto de traer una partícula desde el infinito hasta donde yo estoy. ¿Listo? Ujú. Entonces, no es que negativa, sino que está en función de la dirección del potencial. Ah, ok. ¿Listo? De esa energía potencial que nosotros necesitamos. Entonces, pues, nosotros la pudiéramos, digamos, de alguna manera interpretar como si fuera atractiva o repulsiva. ¿Listo? Ujú. En este caso, como este E sub cero es negativo, pues nosotros la estamos interpretando como la energía de enlace de electrón en el núcleo del átomo de hidrógeno. ¿Listo? Y para retirar ese electrón, o sea, para sacar ese electrón de ese átomo de hidrógeno, pues yo le tengo que poner 13.6 electronvoltios. Ujú. ¿Listo? ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, Doc, muchas gracias. Órale, pues. Bueno,
Entonces hablábamos de la serie de Lyman. Entonces, la serie de Lyman es el conjunto de líneas que resultan. Se hace de un inicial mayor que 2 a un final igual a 1. Quiere decir que la serie de Lyman, pues básicamente me dice que la frecuencia, que es igual a el inverso de la longitud de onda, pues es la constante de Rydberg, factor de 1 menos 1 sobre n final al cuadrado. ¿Listo? Entonces, todas estas líneas, obvio, hay que tener siempre, perdón, este es n inicial, este no es n final, este es n inicial, que n inicial siempre va a ser mayor o igual a 2, ¿verdad? Entonces, la primera línea, pues va a ser, esto es igual a RH, factor de 1 menos un cuarto, que es para n igual a 2, ¿verdad? La segunda, pues va a ser RH 1 menos un sexto. Bueno, perdón, ya se me olvidó multiplicar, se me olvidó la primaria. La tercera, pues la frecuencia va a ser RH 1 más 16, un 16avo. Y así sucesivamente, ¿no? Este para n igual a 3, para n igual a 4. Y así sucesivamente. En la literatura estas se conocen como las líneas, se les van dando letras griegas, ¿no? Entonces esta es la L alfa, esta es la L beta, sucesivamente. Si nosotros, pues, si hacemos estos cálculos, entonces nos damos cuenta que la primera línea espectral está por aquí en 1215.67 Armstrong. La segunda está en 1025.18. La tercera en 972. Y cuando hacemos que n tienda a infinito, la más pequeña que nos da es 911.267. Hay que destacar que primero obtuvimos este espectro. Este lo obtuvimos primero, fue experimental, lo obtuvimos de manera experimental, pero no teníamos ni idea por qué era que esas líneas se separaban así. Hasta que Bohr y luego Lyman hicieron el trabajo de hacer estos cálculos. Y donde están esas longitudes de onda, pues en nanómetros. O sea, están en Armstrong las de acá, estas están en nanómetros. Entonces esta fue la primera, ¿listo? Eh, la serie de Lyman. Luego vino Balmer y digo, no, pero ¿qué pasa si eh, pasan de una órbita inicial mayor o igual a 3 y una órbita final igual a 2? Entonces, de Balmer, que pues básicamente la serie de Balmer pues es aquí 1 sobre lambda igual a RH, factor de 1/2 menos 1 sobre n inicial al cuadrado. Entonces, pues la primera línea será igual a RH factor de 1/2 menos 1/9. Este es para n igual a 3. O la que sigue pues será 1/2 menos 1/16 de para n igual a 4. Y bueno, así sucesivamente. A estas tienes toda la razón, perdón. Este es un cuarto porque es al cuadrado, ¿verdad? Es un cuarto. Era a ver si estaban poniendo atención. ¿Quién dijo eso? Jorge. Muy bien, Jorge. Ahí tienes 3 puntos en tu primer examen de gratis. Gracias por
por la corrección. Y entonces a estos se les conoce como las H. Entonces esta es la H alfa, esta es la H beta y así sucesivamente sigue. ¿Listo? Aquí dentro del para la serie, ¿no? Entonces ya vemos que este espectro de la serie de Balmer está en el visible. La primera línea, que está en 656.3 nanómetros, ya está dentro del rango visible y está en el rojo. Luego, la segunda línea, que está en 486.1, está en el azul. Y luego se van y se van, se van, hasta que llegan. Lo que quiere decir es que si yo pongo eh, hidrógeno en un tubo y lo cierro, y lo pongo, pero bueno, hidrógeno no, perdón, si yo pongo un átomo, porque el hidrógeno no puede pasar de, del- de ningún estado fundamental que no sea el uno, pero si pongo alguna de un nivel 3 a un nivel 2, esa energía radiante o esa radiación final va a estar en el visible. Y pues todas las lámparas de neón, por ejemplo, pues obvio cuando se pone neón, pero el argón también funciona, el xenón también funciona. Y en realidad cualquier átomo que pase de estas, que tenga estas órbitas o estas transiciones, pues va a radiar en el visible. Solamente va a depender. Entonces está la serie de Pachem, también conocida como la de Ritz-Pachem, es para las transiciones de n inicial mayor o igual a 4 a n final igual a 3. Entonces nuevamente las frecuencias pues van a ser RH igual a un noveno menos 1 sobre n inicial al cuadrado. Entonces entonces será RH igual a un noveno menos un 16avo, que para n igual a 4, y será las R alfa. Luego, un noveno menos un 25avo para n igual a 5, y esta es la R beta. Y así sucesivamente. Hasta el infinito. Estas, pues, la primera línea aparece en 1875.1 nanómetros, la segunda en 1281 y así van bajando hasta que en el infinito pues nos da la línea más baja en 820.4 nanómetros. Entonces ahí están las tres series que son las que nos va a permitir describir eh, cómo con como líneas espectrales. Vamos a ver que, por ejemplo, en muchas espectroscopías vamos a ver las Ls, en muchas otras espectroscopías vamos a ver las Hs. ¿Listo? Eh, Todo va a depender de en dónde estemos en el espectro electromagnético. Sin embargo, como ustedes pueden ver, es mucho más fácil ver longitud de onda pequeñas, porque las energías son muy grandes, mucho más fáciles de detectar, longitudes relativamente de detectar, muy difíciles de detectar, en donde tenemos longitud de onda más grandes, frecuencias más pequeñas, energías más pequeñas. ¿Listo? Dependiendo de la sofisticación de nuestro espectrómetro. Entonces, por eso, las series de Pachem pues no son tan utilizadas. En realidad, ver Rs pues es difícil porque necesito pues espectrómetros muy poderosos y pues
Mientras que las H en el rango ultravioleta y en el rango rojo se ven súper bien, y las L en el rango infrarrojo se ven súper bien. ¿Listo? De aquí, estas son las que vemos en el FTIR, estas son las que vemos en el Raman, y pues estas son otro tipo de espectroscopías, como la espectroscopía Moss-Bauer, que esa luego, si quieren, después les comento por qué. Ahora sí, vamos entonces a iniciar a ver ya directamente elementos de la espectroscopía óptica, qué es lo que le pasa, qué es lo que pasa con la espectroscopía y qué es lo que vemos. Listo, entonces básicamente vamos a ver cuáles son las interacciones que tiene la luz con una superficie. Nosotros entonces vamos a evidente, ¿dónde estoy ya? El haz incidente se puede reflejar, se puede absorber o se puede emitir. Generalmente esos átomos emitidos vienen dispersados en todas las direcciones. ¿Listo? Entonces, pues la reflexión es cuando la radiación atraviesa una interfaz entre medios de diferente índice de refracción. La refracción, cuando la radiación incide con un ángulo en la interfaz entre dos medios, densidades diferentes, y se observa, como en esta imagen, que aquí ponemos un láser que pasa del aire al agua y pues se ve un cambio en el ángulo. La dispersión lo que hace es que tenemos una onda incidente de una sola longitud de onda monocromática y se va a dispersar en diferentes longitudes de onda. Cada uno de estos haces va a tener una longitud de onda diferente. Absorción, pues la energía que yo le pongo al inicio es diferente a la que sale, entonces quiere decir que una parte de esa energía se quedó ahí, fue absorbida. La absorción es muy importante porque dependiendo de cuánta energía yo le aplico, entonces se puede absorber en el espectro visible, en el ultravioleta o en el rango eh, eh, la emisión, pues la materia entonces absorbe una parte de la energía y esta pues luego es entregada al medio nuevamente, se emite. Nuevamente, cuando se absorbe se pasa de un estado base a un estado excitado, y luego cuando se emite se pasa de un estado excitado a un estado base. Eh, Ahora, hay una condición de resonancia muy... Vamos a ver. Y dice que para que haya perturbación, la energía que se aplique debe ser exactamente igual a la energía que existe entre la diferencia entre los niveles de energía. Quiere decir que lo que yo tengo que hacer para que haya resonancia es que esa energía sea función o sea un número entero de la energía necesaria para cambiar de niveles, para cambiar de un nivel. Entonces lo que va a pasar ahí es que la molécula va a empezar a resonar. Hicimos entonces con la espectroscopía atómica. La espectroscopía atómica, pues lo que hace es que mido la interacción entre la radiación y los átomos en el estado libre o en el estado base. Lo que esta se emplea para determinar cualitativamente y de manera cuantitativa alrededor de 70 de los elementos que hay en la tabla periódica. No todos, son como 112 o 113 ayer que miré, pero no todos se pueden ver con espectroscopía atómica. Ventajas: es muy rápida, es muy conveniente, tiene muy buena selectividad, o sea, yo puedo diferenciar muy bien entre átomos,
Esta es una de las dificultades grandes en la espectroscopía, especialmente con átomos livianos. Es muy difícil diferenciar, ¿no? El hidrógeno del helio, por ejemplo, en espectroscopía es sumamente compleja. Y hay técnicas que inclusive pues simplemente no. Eso es moderado. Nuevamente, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver que una interacción con una fuente de luz electromagnética genera transiciones entre los niveles de energéticos y perturba los electrones más externos del átomo, que eh, muchos los llaman los electrones de valencia. Requiere muy baja energía. eh, por ejemplo, la necesita longitudes de onda entre 200 y 800 nanómetros y permite perturbar electrones muy internos. Se pueden generar espectros tanto de absorción como de emisión como de fluorescencia. Son muy sencillos. Recuerden que si hablamos de la espectroscopía atómica, entonces estamos hablando de átomos, lo que permite entre átomos, porque los átomos no tienen estados vibracionales o rotacionales. ¿Listo? Las moléculas sí. Entonces, cuando veamos, digamos, espectroscopía molecular, vamos a ver que los estados vibracionales y rotacionales presentan un problema para la espectroscopía, pero también presentan una oportunidad. Entonces, lo que nosotros vamos a ver son picos angostos o líneas. ¿Listo? Y pues básicamente los de emisión y los de absorción. Entonces, por ejemplo, esta figura que tengo aquí es una representación gráfica del sodio. Entonces, el sodio, ¿qué número atómico tiene el sodio? Muy bien, tiene número atómico 11. ¿Listo? ¿Cómo se reparte? ¿Cómo es la distribución electrónica entonces del sodio? Sería 281. Correcto, correcto. 1s2, 2s2, 2p6. ¿Ahí cuántos llevamos? 10. 10, 3s2, 3s1. ¿Listo? Ah, entonces, como ustedes pueden ver, el estado base del átomo de sodio es el 3s. Este es el estado base, el orbital más alto. ¿Listo? Si yo excito ese átomo, entonces lo puedo excitar del 3s, lo puedo pasar al 3p. ¿Cuánto necesito? Necesito 590 nanómetros para llevarlo hasta allá. Recuerden que esa frecuencia, si yo la multiplico por la constante de Planck, pues, perdón, esa longitud de onda, este, recordemos la relación, ¿no? Que la energía es igual a la constante de Planck, longitud de onda, y que, nuevamente, que esto es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Si yo tomo una luz con una longitud de onda de 590 nanómetros, voy a excitar ese átomo, lo voy a pasar del estado 3s al estado 3p. Pero si lo excito con una de 330 nanómetros, lo voy a llevar del estado 3s al estado 4p. 85 nanómetros lo voy a llevar al estado 5p. ¿Listo?
Pero ¿qué va a pasar después de que yo le quite, le quite esa energía? Pues básicamente ese electrón va a regresar, ya sea del estado 5p o del estado 4p o al estado 3p. Si no pierdo ninguna energía, pues entonces me van, pues básicamente es 285 para la transición del 5p al 3p, 330 para la transición del 4p al 3s y 590 para la transición del 3p al 3s. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, le pongo un láser de 700, de 150 nanómetros de longitud de onda al sodio y mido el espectro de emisión, mido la luz que él emite, pues me van a dar tres líneas, una en 590 nanómetros, otra en 330 nanómetros y otra en 285 nanómetros. Y ese es el espectro de emisión. Pero ahora, nuevamente, si yo le vuelvo y le pongo ese mismo láser de 150 nanómetros de longitud de onda a ese sodio y mido el de onda dispersadas de ese láser, pues voy a encontrar que me hacen falta las de 285 nanómetros, las de 330 nanómetros y la de 590 nanómetros. ¿Por qué? Pues porque el átomo de sodio absorbió esa energía. Y ese es el espectro de absorción. ¿Listo? En el espectro de emisión voy a encontrar que el material emite en unas longitudes de onda de absorción, que el material absorbe, que me faltan esas longitudes de onda. Y por supuesto, estas longitudes de onda pues son características del sodio. Ningún otro material, ningún otro átomo emite o absorbe en esas mismas longitudes de onda. Esos dos espectros son los que vamos a manejar. Ahora, veamos la arquitectura general de un espectrómetro óptico. Es la entrada, entonces aquí vamos a tener una fibra óptica, pues por donde va a entrar la luz. Esa luz, entonces la vamos a llevar hasta un espejo colimador. Estos espejos, este espejo generalmente es cóncavo, tiene una forma cóncava, de forma que me permita tomar toda la luz que entró por y pues colimarla en un punto pequeño. Luego hago pasar esa luz por una rejilla de difracción. Esa rejilla de difracción lo que me ayuda es a seleccionar ciertas longitudes de onda. Generalmente un espectrómetro tiene varias rejillas de difracción. Vamos a ver, por ejemplo, que el espectrómetro óptico que tenemos nosotros acá, el GDOS, tiene SATI mucho más moderno para seleccionar esas longitudes de onda, que se llama un monocromador. Luego, ¿qué pasa? Por la rejilla de dispersión, pues la llevamos a un espejo que en realidad lo que hace este espejo es dirigir esa luz hacia el detector CCD, a donde vamos a discriminar esas longitudes de onda donde aparecen, digamos, en la luz. Y pues listo, tenemos un espectro que, pues depende de cómo yo lo quiera poner, pues va a estar en función de la intensidad, en función de la intensidad y de la longitud de onda o de la frecuencia o de la energía, como quiera, es lo mismo. ¿Listo? Que puede ser líneas o picos muy angostos con diferentes intensidades en donde voy a encontrar el material. Sin embargo, por ejemplo,
típicamente en la espectroscopía óptica, yo lo que hago es tomar un pico para un átomo específico y hacer una gráfica que está en intensidad y que puede estar en tiempo, por ejemplo. Y entonces esto me puede dar una línea recta. ¿Listo? Ya vamos a ver las diferentes formas de ver esos espectros. ¿Cómo le vamos a hacer? Tiene que entrar por aquí, por entrar la luz. Entonces, ¿cómo la vamos a generar? ¿Cómo vamos a tomar ese material y vamos a convertir, a obtener esas líneas de emisión para la luz? Entonces, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Entonces, el primer método, pues es a través de una llama, es agarrar ese material y quemarlo con una llama que puede ser, por ejemplo, de oxiacetileno. Esto 1700 y 3150 grados Celsius. Generalmente lo que se hace son puros espectros de absorción y pues se llama, el nombre de la espectroscopía se llama espectroscopía atómica de absorción. Pero también podemos hacer emisión, también podemos hacer fluorescencia. La espectroscopía atómica es una herramienta sumamente poderosa y es utilizada por llama. Cuando hablamos por llama, es utilizada, por ejemplo, para determinar contaminantes en los alimentos. Y pueden ser específicas, tener una resolución tan alta como partículas por billón. Es excelente la espectroscopía atómica, ya sea por emisión, por absorción o por fluorescencia. Luego lo podemos hacer con una combinación entre térmica y por campo eléctrico. Esta nos permite, pues que no es nada más que hacerle pasar una corriente eléctrica con al material, inmediatamente comienza a emitir, porque además de que se calienta, la emisión termoiónica lo permite. Podemos llegar entre 1200 y 3000 grados Celsius. Generalmente son de absorción y de fluorescencia, se llama espectroscopía atómica de absorción o de fluorescencia electrotérmica. El otro método es utilizando un plasma de argón acoplado inductivamente, o sea, con un campo magnético. Esta puede alcanzar temperaturas de atomización Celsius. Se pueden hacer generalmente de emisión y de fluorescencia. Y estas son las espectroscopías ópticas por plasma acoplado. Esta, por ejemplo, en las espectroscopías modernas para, por ejemplo, análisis de minerales y otro tipo de cosas, es la que reemplazó la espectroscopía por flama. Es sumamente utilizada para hacer caracterizaciones de ejemplo. Entonces, por eso es que se utiliza tanto para los alimentos que generalmente vienen con plomo, con cadmio, etcétera, etcétera. También está la de plasma de argón por corriente directa. Esta puede llegar hasta los 10.000 grados Celsius. Se hacen espectros de emisión, se llama espectroscopía por plasma de corriente directa. Este es el que tenemos nosotros acá, por eso lo pongo en amarillito. ¿Listo? También se puede hacer por arco eléctrico. Por arco eléctrico se hacen de emisión. Esta, por ejemplo, tengo entendido que nosotros también tenemos varios espectrómetros de ópticos por arco eléctrico, son los que se utilizan muy comúnmente, por ejemplo, para hacer la cuantificación de aceros, porque tienen las líneas de los aceros ya muy bien definidas. Eso está en tu laboratorio, Antonio, ¿verdad? Está en el laboratorio de análisis químico, doctor. Está aquí en el área, pero sí, ya depende de otra administración del laboratorio. Seguramente cuando hagamos la práctica de espectroscopía óptica por emisión, cuando esté funcionando el GDOS, pues nos coordinamos y tal vez que podamos hacer una pequeña práctica ahí sencilla de una línea que ya tengan ustedes montadas de un material.
que a ver si nos muestran a ver cómo es que funciona ese espectrómetro. Pero no recuerdo si es por arco o por chispa, Antonio. Sí, es por chispa, doctor. Es Hay por uno por chispa. chispa, ajá, y está, y uno es fijo, y también está absorbiendo un equipo de absorción atómica. Excelente, excelente. Porque el último, pues es por chispa eléctrica, ¿no? Este también llega hasta 40.000 grados Celsius y también se hacen espectros de emisión. Nosotros, pues nos vamos a concentrar en este porque es, digamos, el que tenemos, pero el funcionamiento, después de que nosotros generamos la luz del material, el funcionamiento del espectrómetro es igual. Lo generamos. Entonces, al que nos vamos a enfocar el día de hoy, pues es el GDOS, la espectroscopía óptica por descarga glow. Vamos a ver algunos procedimientos de qué es lo que se tiene que hacer para poder obtener un espectro de descarga glow y digamos algunas condiciones básicas para su. Entonces, como estamos llegando a la mitad de la clase, pues yo les propongo que tomemos 10 minuticos de descanso. eh, vayamos por el café. ¿Qué les parece? Nos vemos en 10 minutos, ¿vale? Sí, está viendo. Vale. Órale.